Les decía, nuestro tema de hoy es biometría. Es una palabra tal vez nueva para ustedes. Es un término que de pronto no se ha trabajado en otros años. Eh, no es complejo, pero sí, digamos, tiene varias relaciones importantes que debemos ver, conocer y sobre todo manejar. En la estequiometría tenemos una relación importante entre la química y la matemática. Entonces vamos a tener que estar trabajando con factores de conversión, multiplicaciones, sumas, en fin. Tampoco pues es nada extremo, ¿no? Entonces no vamos a trabajar álgebra, no vamos a trabajar otro tipo de situaciones acá de ecuaciones, pero sí, pues es una aplicación importante. Ahora, ¿qué es la estequiometría? ¿O qué definimos como estequiometría? Básicamente es la medición de cantidades relativas de los reactivos y los productos en una reacción química. Medición de cantidades, es decir, determinar cuánta sustancia necesito, ¿cierto? Y a su vez, cuánta sustancia voy a producir. Eso es básicamente cuando hablamos de estequiometría. ¿Qué cantidades de sustancias necesito en una reacción y qué cantidad de sustancia voy a producir también de los productos que se me va a formar, que voy a producir? Bueno, dentro de la estequiometría, a pesar de que el nombre suene raro, es algo que vemos todos los días, ¿cierto? Todos los días. Miremos un ejemplo en casa, ¿sí? Miremos un ejemplo en casa. Cuando se va a preparar el arroz, ¿cuál es la instrucción para la preparación del arroz en cuanto a cantidades? Una de arroz, dos de agua. Perfecto. Eso es estequiometría. Es medir las cantidades que necesito para preparar algo. En este caso, para una reacción química, ¿cierto? En nuestra casa, pues para preparar alguna comida, para alguna cosa así por el estilo. Son cantidades. Eso es estequiometría, medir cantidades. Dentro de las cantidades que se miden, pues obviamente esto también va a tener una repercusión en los productos que yo puedo obtener. Por ejemplo, lo que acaba de decir Julián. Yo debo tener una relación estequiométrica para el arroz en términos de libras. Hablo en términos de libras. Entonces yo digo, una libra, no, en ese momento se habla en términos de pocillos, ¿no? O tazas. Entonces, un pocillo, una taza de arroz necesitan para prepararse 2 tazas de agua, ¿cierto? Esa es una relación estequiométrica en tazas. Lo puedo determinar también en libras. Entonces, si una libra tiene, por ejemplo, 3 pocillos, entonces voy a necesitar 6 pocillos. Eso depende de la medición o de con qué estoy midiendo yo el arroz. Pero básicamente es eso. O sea, hay unas relaciones entre lo que necesito y lo que voy a producir o lo que voy a preparar. Asimismo, pasa en las reacciones químicas. Tenemos unos reactivos, unos productos y debemos determinar las cantidades que necesito, tanto de reactivo para llegar a una cierta cantidad de producto o la cantidad de producto que voy a obtener si utilizo una cantidad determinada de reactivo. Para lograr hacer esto, debemos tener muy claro, comprender perfectamente la información que me da una ecuación química. Ya hablamos de las ecuaciones químicas, ya vimos cómo se balancea una ecuación química. En este caso necesito saber toda la información que a mí me puede dar una ecuación química balanceada. Entonces, para trabajar en estequiometría es fundamental que las ecuaciones estén balanceadas. Si mi ecuación no está balanceada, no hay nada que hacer, ¿sí? Porque todos los cálculos me van a quedar mal, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito tener claro es que la ecuación con la que voy a trabajar una relación estequiométrica debe estar balanceada. Ahora, hay 5 cosas, 5 datos, 5 informaciones que obtenemos de una reacción química balanceada. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas 5 informaciones que nos proporciona la reacción. Entonces, allá colocamos un subtítulo que diga lo que está en este momento en la diapositiva, información que obtenemos de una reacción química balanceada.
información que obtenemos de una ecuación química balanceada. Ok. Entonces, aquí tenemos una reacción y vamos a ir mirando uno a uno las informaciones que podemos obtener. Lo primero que obtenemos de una reacción química son los reactivos y los productos, ¿sí? Reactivos y productos. Entonces, recordemos que del lado izquierdo de la flecha, del lado izquierdo, siempre vamos a encontrar los reactivos, ¿cierto? De este lado tenemos los reactivos y del lado derecho tenemos los productos, siempre. Esto no tiene cambio, no tiene discusión, no que un día sí y otro día no, no. Los reactivos siempre van a estar a la izquierda y los productos siempre van a estar a la derecha. Entonces, ¿qué podemos decir de esta ecuación? Fíjense que esta ecuación ya está balanceada, tiene sus coeficientes de balanceo y podemos darnos cuenta que tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento al lado y lado de la sustancia, de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir con respecto a reactivos y productos? Voy a escribirlo aquí en la parte de abajo. Y en este caso voy a colocar los nombres porque ustedes, aquí hay algunos compuestos orgánicos que ustedes no conocen. Pues bueno, uno realmente. Entonces podemos decir que el etano, que es el que aparece ahí donde escribimos reactivos, escribamos la fórmula. Acá no me deja escribir subíndices, pero ustedes saben allá que los números son pequeños. El etano me está diciendo acá que reacciona ¿con qué está reaccionando ese etano? ¿Cuál es el otro reactivo de esa ecuación? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. El etano reacciona con oxígeno. Con oxígeno. Y entonces escribimos acá que el oxígeno es O2, ¿cierto? Y hay algo bien importante, no lo coloqué ahí. Y bueno, ahorita lo coloco para no dañar acá el texto porque después no me deja colocarlo donde está. En este caso, cuando se aplica suficiente calor, es decir, que en esta reacción debo calentar, ¿cierto? Cuando se aplica suficiente calor, el calor lo representamos con un triángulo, bueno, aquí no lo tengo, suficiente calor para producir, ¿cierto? ¿Qué se produce? ¿Cuál es la primera sustancia que tenemos ahí en los productos? Carbono. ¿Cómo? El que está al lado del 4, Sí, el carbono. no, es un compuesto. Carbono es un elemento. ¿Cómo se llama ese compuesto CO2? Cobalto. No, Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. perfecto, muy bien. Dióxido de carbono es un óxido, ¿cierto? Para producir dióxido de carbono. ¿Y qué más producimos? Agua. Y agua, muy bien. Y H2O. Eso es básicamente lo que producimos en esta reacción. Entonces, el etano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, dióxido de carbono, que es CO2, y agua,
H2O. Entonces, eso es lo primero que puedo saber o la primera información que yo debo determinar en una reacción química. ¿Qué sustancias están reaccionando y cuáles sustancias se están produciendo? Entonces, el etano reacciona con oxígeno cuando se aplica suficiente calor. Vamos a colocar aquí la representación del calor, que es un triángulo. Cuando colocamos un triángulo, estamos diciendo que necesitamos calor. Puede ir en la parte de arriba, en la parte de abajo de la flecha, no hay ningún problema. Entonces, el etano reacciona con oxígeno cuando se aplica suficiente calor para producir dióxido de carbono y agua. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, lo primero es reactivos y productos. Tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos con la segunda información. La segunda información que obtenemos de una reacción química son las moléculas de los reactivos y de los productos. Cuando hablamos de moléculas, nos referimos a, recuerden que cada compuesto, cada fórmula del compuesto es una molécula, ¿sí? Cada fórmula que tenemos aquí es la fórmula de la molécula de ese compuesto. Aquí no tenemos átomos individuales porque inclusive el oxígeno, aunque es un elemento que está solito en este caso, al tener dos átomos ya no se está conformando una molécula. Cuando yo hablo de átomo es individual, pero en este caso tengo una molécula de oxígeno. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo podemos evidenciar las moléculas? Básicamente por el número del coeficiente de balanceo, ¿sí? El coeficiente de balanceo es el que me está diciendo la cantidad de moléculas que tengo. Entonces, en este caso, por ejemplo, de etano, ¿cuántas moléculas tendría? ¿24? Recuerden, este número que es el coeficiente de balanceo me está diciendo cuántas moléculas tengo. Entonces, de etano, que es este C2H6, ¿cuántas moléculas voy a tener? A ver, chicos, ¿por qué 12, Sofía? Es el número coeficiente de balanceo. Muy bien, Brian, 2. Es este número. Este número inicial es el que me está diciendo las moléculas. Entonces, de etano voy a tener 2 moléculas, ¿cierto? De oxígeno, ¿cuántas moléculas tengo? 7, perfecto. Este número de acá me está diciendo las moléculas. Aquí recuerden que es con calor. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono tengo? 4, muy bien. ¿Y cuántas moléculas de agua? 6. 6, muy bien, perfecto. Ese primer número, el número de balanceo, el coeficiente de balanceo me está diciendo cuántas moléculas tengo. Si no aparece ningún número en la parte de adelante de una molécula, ¿cuántas moléculas tendría? 1, muy bien, Samuel. 1. Si no aparece ningún número, tengo una molécula de ese compuesto. Entonces, ¿cómo lo expresamos dentro de la fórmula? Decimos, se necesitan 2 moléculas de etano, ¿cierto? Que es el primer compuesto que tenemos ahí, y 7 moléculas de oxígeno. Se necesitan 2 moléculas de etano y 7 moléculas de oxígeno para reaccionar
y producir 4 moléculas. Bueno, aquí se me ha olvidado las tildes de las moléculas. 4 moléculas de dióxido de carbono. Lo puedo escribir en nombre o puedo escribir simplemente la fórmula, ¿cierto? 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entonces, de esa manera expreso las moléculas de los reactivos y de los productos. Entonces, se necesitan 2 moléculas de etano y 7 moléculas de oxígeno para reaccionar y producir 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entonces, el coeficiente de balanceo es el que me está diciendo la cantidad de moléculas que requiero de cada uno de los compuestos. Tomamos el apunte, por favor. Y ya pasamos a la tercera información. Profe, el etano es el con el que se hace la cerveza. No, ese es el etanol, que es el alcohol etílico. Es diferente. El etano es un hidrocarburo gaseoso, mientras que en el caso del etanol es un compuesto líquido y es un alcohol. El etano no es alcohol, es hidrocarburo. Entonces, no es el mismo. La tercera información que nos da una reacción química son las moles. ¿Sí? La tercera reacción son las moles. Y las moles, recuerden que moles es cantidad de sustancia, cantidad de sustancia. Y que es un concepto que se utiliza solamente en química, solo en química. Las moles, de igual manera que las moléculas, están determinadas por el, el coeficiente de balanceo, ¿sí? Están determinadas por el coeficiente de balanceo. Entonces, de acuerdo con eso, la información de moléculas y de moles es exactamente la misma, ¿sí? Lo único que cambiamos es la palabra moléculas por la palabra moles. Entonces, decimos que se necesitan 2 moles de etano y 7 moles de oxígeno, 7 moles de oxígeno, para reaccionar y producir, 4 moles de dióxido de carbono, y 6 moles de agua. Entonces, vuelvo y repito, en una reacción, las moles y las moléculas están representadas por el coeficiente de balanceo, que es el número que colocamos delante del compuesto para igualar las cantidades de átomos en los reactivos y en los productos. Entonces, en este caso, como les decía, es exactamente la misma información, ¿sí?, que en el caso de las moléculas. Tomamos el apunte y ya continuamos. La cuarta información que podemos obtener son las masas relativas de los reactivos y de los productos. Las masas relativas de los reactivos y los productos. Y aquí es donde necesitamos nuestra tabla periódica y nuestra calculadora, porque para determinar las masas de cada una de las sustancias, debo conocer sus pesos atómicos y poder determinar para cada una de ellas. Entonces, debemos tomar cada producto de manera separada, cada sustancia de manera separada. Entonces, vamos a empezar con el etano. Entonces, el etano, que es C2H6.
¿Cómo determinamos la masa relativa del etano? Entonces empezamos por el carbono. Ya masas relativas hemos determinado en otros compuestos. De acuerdo con la tabla periódica, la masa atómica del carbono es 12 gramos. Vamos a procurar trabajar las masas en un número entero, Entonces, de acuerdo, ustedes buscan allá en su tabla periódica, dice peso atómico. Entonces, miran el peso atómico del etano y del carbono y se van a dar cuenta que son 12 gramos. Esos 12 gramos los debo multiplicar por la cantidad de átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tengo aquí en el etano? Aquí aparece 2, muy bien. Tengo dos carbonos. Entonces, en total voy a tener 24 gramos. 24 gramos. Por otro lado, entonces tenemos el hidrógeno. Y según la tabla periódica, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? El peso atómico del hidrógeno. 1, ¿cierto? 1,0, que es 1 gramo. ¿Listo? ¿Por cuántos átomos de hidrógeno? 2. 6. Fíjense acá que el hidrógeno dice 6. Bueno, voy a borrar aquí porque de pronto no se nota. Entonces acá 6. Listo. Por 6. Entonces, en total voy a tener 6 gramos. Ya tengo las masas de cada uno de los elementos, entonces las sumo. 24 y 6 me va a dar 30. Ok, esta masa que acabo de hallar corresponde a un mol de etano, ¿Cuántos moles de etano tengo en esta ecuación? 2. 2. Ya lo habíamos visto en la información anterior. Pero, El profe, ¿cuál es coeficiente de el número que se balanceo me utiliza? dice las moles. Señor, ¿Cuál es el número de las moles? el primero, el que aparece acá, el número grande, ese es el que me identifica las moles. Voy a colocarlo acá en otro color para que no... El coeficiente del balanceo son las moles. Entonces, en este caso tengo 2 moles de etano. Entonces, estos 30 gramos corresponden a un peso de 1 mol, pero yo tengo 2 moles. Entonces, yo digo que 2 moles de etano, de 2H6, y lo voy a multiplicar por mi factor de conversión. ¿Qué dice mi factor de conversión? Que 30 gramos de etano, 30 gramos de etano, son 1 mol. Es la masa de 1 mol. Recuerden que en este caso la misma unidad se coloca en la parte de abajo para poder cancelar. Entonces cancelamos moles con moles y finalmente va a ser 2 por 30 dividido en 1. Es decir, que 2 por 30 me da 60. Es decir, que en total tengo 60 gramos de etano. Esa es la manera de determinar la masa relativa de un compuesto, ¿sí? De un compuesto. Miremos ahora en el caso del oxígeno. ¿Cómo sería para el oxígeno? Entonces, en el oxígeno es O2 lo que tenemos acá, O2. Entonces, partimos de la masa, el peso atómico que tenemos en la tabla periódica. Entonces, el oxígeno, ¿qué peso atómico tiene? Los que tienen su tabla periódica.
Revisen, por favor. 15. 15, ¿qué? 15.9994. Ok, 15,99. Ahí en ese caso tenemos que hacer una aproximación a 16, ¿cierto? Porque 15,9 es como tener 16 gramos. Vamos a utilizar números enteros, pero es necesario mirar si se debe hacer aproximación. Entonces, 16 gramos. ¿Por cuántos átomos? Por Átomos, ¿cuántos átomos tenemos? 2. Dos. Aquí dice 2, es O2. Entonces multiplicamos por 2. Y eso me va a dar 32 gramos, ¿cierto? Esa sería la masa de un mol de oxígeno, ¿cierto? Esa es la masa de un mol. Ahora, ¿cuántas moles de oxígeno tenemos? 7. 7. Entonces, ahí sí viene este número. Este número es la cantidad de moles. Y hacemos el mismo proceso. Entonces, decimos que 7 moles de oxígeno y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, que es el dato que acabamos de hallar. 32 gramos de oxígeno corresponden al peso de un mol. Siempre la masa que hallamos inicialmente es la que corresponde a un mol de la sustancia. Entonces, cancelamos moles con moles y nos queda el dato en gramos. ¿Qué hacemos? 7 por 32 dividido en 1. Y ahí es donde vamos 4. a utilizar nuestra calculadora. 7 por 32. Obviamente lo Solo podemos hacer manual. ¿Cuánto les dio? profe, 7 por 32. 224. Ok, muy bien. 224 gramos de oxígeno. 224 gramos de oxígeno. Ya tenemos la masa relativa del oxígeno. Vamos ahora con el dióxido de carbono. Profe, tengo una pregunta. Dime, ¿Se multiplica siempre solo los gramos, o sea, las moles por los gramos? ¿Y se siempre, cancelan el resto de las unidades? sí, se cancelan las moles y me queda el resultado únicamente en gramos. Y multiplicamos siempre las moles por la cantidad de gramos. Ese es el proceso. Vamos con el CO2 y el dióxido de carbono. El mismo proceso. Entonces, carbono son 12 gramos. ¿Por cuántos átomos? Por 1. En esta fórmula, el carbono solamente tiene un átomo. Entonces, por 1. Y el oxígeno, que ya vimos acá que era 16 gramos, la masa del oxígeno, ¿por cuántos átomos? por 2. Por 2. Muy bien, nos da 32 gramos. En total, voy a tener 44 gramos. Esa es la masa de un mol, ¿cierto? La masa de un mol de CO2. ¿Cuántos moles tenemos? 4. 4. Entonces, 4 moles de CO2 por mi factor de conversión. Entonces, 44 gramos de CO2 corresponden a un mol. Y cancelamos.
¿cierto? Cancelamos moles con moles y el resultado va a ser la multiplicación de 44 por 4. ¿Cuánto nos da eso? 76. Muy bien, 176 gramos. Ese es el valor de la masa relativa del CO2. Bueno, vamos a tomar el apunte hasta aquí y ustedes hagan el del agua y me cuentan cuánto les da. Entonces, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Ya se los voy a dictar para no borrar lo que tenemos acá. ¿Cómo escribimos en términos de masas relativas? Lo mismo que hemos venido trabajando en cuanto a moles, en cuanto a moléculas, ¿sí? Entonces decimos que se necesitan, lo escriben ustedes ahí debajito, se necesitan 60 gramos de etano, se necesitan 60 gramos de etano. No, Juan David, hay que corregir algo. 60 gramos de etano y 224 gramos de oxígeno. Se necesitan 60 gramos de etano y 224 gramos de oxígeno para reaccionar y producir. Sí, Juan David, ese es el valor. Para reaccionar y producir 176 gramos de dióxido de carbono, 176 gramos de dióxido de carbono y 108 gramos de agua. 176 gramos de dióxido de carbono y 108 gramos de agua. Ok. ¿Estos ya los copiaron, los que están aquí? Bueno, entonces voy a borrar y hacer el del agua para los que de pronto tengan dudas o no hayan podido hallar el del agua. Entonces en el agua tenemos aquí H2O, ¿cierto? El hidrógeno habíamos dicho que era 1 gramo, ¿cierto? 1 gramo por 2 átomos de hidrógeno que tenemos acá. Entonces eso nos va a dar 2 gramos. En el oxígeno tenemos 16 gramos de oxígeno por 1, ¿cierto? En esta ocasión tenemos solamente 1 gramo de oxígeno. Eso nos va a dar 18 gramos, que corresponden a 1 mol. ¿Cuántas moles tenemos? Lo voy a hacer aquí a este ladito que hay más espacio. ¿Cuántas moles tenemos de agua? 6, muy bien. Es el número que aparece como coeficiente estequiométrico. Entonces, 6 moles de agua por 18 gramos, 18 gramos de agua, que corresponden a 1 mol. A 1 mol de agua. Entonces, cancelamos, ya saben, moles con moles, moles se cancelan con moles, y 6 por 18 nos da
108 gramos de agua. Entonces, para los que de pronto no alcanzaron o no les dio el valor, hacer la corrección correspondiente. Listo, chicos, entonces nos queda pendiente una información que tiene que ver con el volumen, pero esa la revisamos en la clase del viernes y vemos la primera relación estequiométrica. Bueno, hasta ahí todo claro, ¿alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, todo está claro, entonces eso sería todo por hoy, chicos, que Dios los bendiga, pueden retirarse a su almuerzo. Chao, que estén muy bien.